días, mi nombre es Andrea Carrullo y hoy hablaremos acerca de la proposición, los tipos de lenguaje y el análisis del lenguaje. Una proposición es una oración aseverativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Por ejemplo, el año empieza con el mes de enero. Dolly fue la primera oveja clonada. 1 más 1 es igual a 2. El átomo es una molécula. 5 por 9 es igual a 59. Aquí vemos que las tres primeras son verdaderas y las dos últimas son falsas. No es necesario que una proposición sea una expresión verbal, simplemente necesitamos poder determinar si es verdadera o falsa. Dentro de estas proposiciones verdaderas, la última, que es 1 más 1 igual a 2, no representa ninguna palabra o frase. Sin embargo, es una expresión matemática y se sabe que es cierta. Lo mismo ocurre con la proposición 5 por 9 igual a 59, cuyo valor lógico se sabe que es falso, ya que el resultado es 45. Es importante tener en cuenta que todas las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones. Por ejemplo, tenemos esta oración. ¿Qué es la lógica? Es una oración interrogativa, pero no tiene sentido decir que es verdadera o falsa. Tipos de proposición. Dependiendo de su conformación, la lógica clasifica las proposiciones en dos tipos, que son simples o atómicas y compuestas o moleculares. Las simples son aquellas que carecen de conjunciones gramaticales típicas o conectivas, como por ejemplo y, o, sí entonces, sí y solo sí, o del adverbio de negación no, y que por lo tanto son inseparables. De acuerdo a sus elementos constitutivos pueden clasificarse en proposiciones predicativas, son aquellas en las cuales se afirma o atribuye una característica respecto al sujeto, como por ejemplo, Juan Pérez es profesor. Las proposiciones relacionales, por su parte, son aquellas en las cuales existe una relación de dependencia, estableciendo un enlace entre dos o más sujetos, como por ejemplo, Caracas es la capital de Venezuela. Las proposiciones compuestas, por su parte, son aquellas que resultan de la combinación de varias proposiciones simples, unidas por una o más conjunciones gramaticales típicas o conectivas, o el adverbio negativo no, y que pueden ser separadas o descompuestas en proposiciones más simples. Por ejemplo, Juan Pérez es profesor y Caracas es la capital de Venezuela. Según el tipo de conjunción que llevan, estas pueden clasificarse en conjuntivas. Son aquellas que llevan la conjunción copulativa y o sus expresiones equivalentes, tales como pero, aunque, aun cuando, si no, sin embargo, además. Por ejemplo, el número 2 es par, pero el número 3 es impar. Las disyuntivas son aquellas que llevan la conjunción disyuntiva o sus expresiones equivalentes, tales como ya, bien, bien. Por ejemplo, Pedro es tío o es sobrino. Las condicionales, por su parte, son aquellas que llevan la conjunción condicional compuesta sí, entonces o sus expresiones equivalentes, tales como sí, siempre que, con tal que, puesto que, ya que, porque, cuando, a menos que. Por ejemplo, si es joven, entonces es rebelde. Las proposiciones bicondicionales son aquellas que llevan la conjunción compuesta sí y solo sí, o sus expresiones equivalentes, tales como cuando y solo cuando, sí, entonces y solo entonces. Por ejemplo, es fundamentalista, sí y solo sí es talibán. Las proposiciones negativas son aquellas que llevan el adverbio de negación no o sus expresiones equivalentes, tales como nunca, jamás, tampoco, no es verdad que, no es cierto que, le falta. Por ejemplo, nunca he oído esa música. Veracidad de las proposiciones. La veracidad o falsedad de un enunciado se llama su valor de verdad. Para determinar este valor, primero se expresa en el lenguaje simbólico. Segundo, se asigna el valor de la verdad de la proposición simple para luego operar con los conectivos correspondientes hasta determinar el valor de la verdad de la proposición compuesta. En una proposición simple solo hay dos posibilidades, o es verdadera o es falsa, pero en una proposición compuesta hay dos o más proposiciones simples y por lo tanto puede haber 4 posibilidades, que las dos sean verdaderas, que las dos sean falsas, que una sea verdadera y otra falsa, o viceversa. Si la proposición compleja contiene 3 proposiciones simples, el número de posibilidades será mayor. Tipos de lenguaje. El lenguaje ambiguo.
Es aquel que se puede entender o interpretar de varias maneras y que por lo tanto puede ser motivos de duda o confusión. La ambigüedad puede ser casual o involuntaria porque una palabra tenga diferentes significados. Por ejemplo, estuve esperándote en el banco. No se sabe si se está hablando de una silla o bien de la institución financiera. O puede ser voluntaria para producir situaciones comprometidas o maliciosas, como por ejemplo, la perra de Ana está muy enferma. Esto sí es una situación bastante maliciosa. Lenguaje preciso. Es aquel que debemos usar según la persona o grupo al que va dirigido. Es un lenguaje ajustado exactamente a la materia, en el que no se quita ni se añade algo. Hablar con precisión es hablar con exactitud. No sobra ninguna palabra ni se deja de expresar alguna idea. El lenguaje formalizado, por su parte, está sometido a reglas fijas de formación, de expresiones y significados, el cual es utilizado en la actividad científica y sirve para formular conocimientos. Ejemplos claros de este lenguaje serían el lógico y el matemático. Y por último, el lenguaje simbolizado es un lenguaje preciso y técnico que utiliza símbolos convencionales para representar un argumento determinado. Estos símbolos pueden ser variables proposicionales, las cuales se representan generalmente con las letras minúsculas P, Q, R, S, T, X. Los conectores lógicos, también llamados símbolos de enlace, de los que ya hemos hablado bastante, entre ellos se encuentran y, o, sí, entonces, sí, solo sí, no. Y por último, los signos de agrupación, como lo son los paréntesis, las llaves y los corchetes. Análisis del lenguaje. Disciplinas que estudian al lenguaje. Entre ellas tenemos la semiótica. Es una disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en cómo se construye y se transmite el sentido durante la comunicación. Forma parte de las teorías que estudian el lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración, un elemento, objeto, fenómeno, señal que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente, con lo cual el signo es un elemento cargado de significados. La sintaxis es una disciplina que estudia los principios de ordenamiento y combinación de las palabras, así como también los conjuntos que éstas forman dentro de la oración, llamados sintagmas. A su vez, los sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ella. La sintaxis ofrece pautas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. La semántica es una disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, tales como símbolos, palabras, expresiones, cuya finalidad es descomponer el significado en unidades más pequeñas llamadas semas o rasgos semánticos, los cuales permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significados opuestos. La semántica puede estudiarse desde diferentes puntos de vista. Tenemos la semántica lingüística, que se encarga de estudiar la denotación y connotación de las palabras, la semántica lógica, utilizada en las ciencias en el estudio de la relación entre un signo y su realidad, las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto y las reglas que aseguran una significación exacta, y la semántica en ciencias cognitivas, la cual intenta explicar por qué nos comunicamos y cuál es el mecanismo psíquico que se establece entre el hablante y el oyente durante el proceso. Por último, tenemos la pragmática, que es la disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea, es decir, las oraciones producen una acepción semántica, pero su significado e interpretación dependen del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. Muchas gracias.